Hola, buenas, soy el Gran Maestro Bralonso y en este vídeo vamos a hablar de la tercera partida que disputé en la última jornada de la Bundesliga. Ya estábamos salvados y como es el último fin de semana que se juntan todos los equipos, o sea, yo tenía ahí, me pude saludar con Wesley So, que hacía 20, ¿qué era? 21 años que no nos veíamos desde la última vez. La última vez que lo había visto no tenía Elo, así que me hizo gracia esta efeméride. Nada, y también veíamos ahí a Tusatoro, a Irigaisi ahí jugando. Y entonces, como es el último fin de semana de toda la Bundesliga, se juegan 3 jornadas. Entonces, la última, ya sin la presión de que nos salvábamos o no, jugaba contra Zvinek Racek. No sé si lo he pronunciado bien, pero es un jugador que había llegado a los 650 hasta 2015 incluso. Entonces, un jugador bastante fuerte. Y de hecho, en el 96 ya tenía 650. O sea, estamos hablando de un clásico. Y entonces me hacía gracia, bueno, probar algunas cosillas, aprovechar también la Bundesliga ahora que no teníamos tanta presión y digo, bueno, aunque juegue de negras, vamos a probar y vamos a ver qué tal ha salido. Entonces empezamos con E4, C5, ¿vale? Cabeza 3 y aquí E6, que E6 no la he jugado tanto. No sé si la he jugado alguna vez, la verdad. Creo que no. Creo que es la primera vez que la he jugado en partida clásica al menos. Sí que la he jugado alguna vez online, bueno, online he jugado cualquier cosa, pero creo que nunca había jugado. Y tras D4, peón por caballo C6. Aquí, bueno, tenía varias opciones de sicilianas y mi rival también, otra cosa que es muy importante que tenéis que tener en cuenta en la preparación de torneos, y creo que cada vez más es más pertinente, es que si vais a jugar torneos de rondas dobles, en las rondas matinales podéis extender un poco, o sea, tenéis que imaginaros las rondas matinales como si fuera una partida semi rápida. Quiere decir que podéis hacer cosas que habitualmente no deberíais hacer con vuestro repertorio. O sea, aperturas que son un poco más dudosas en partidas clásicas normales. Por la mañana pasan cosas, ¿no? La gente juega peor en general, ¿vale? Y más si son partidas dobles, la gente está más cansada, el torneo lleva rápido. Entonces, esto es un argumento interesante porque muchas veces en rondas matinales la gente evita teoría principal. O sea, yo nunca he jugado esto y mi rival está en plan, ¿qué me va a hacer? Me puedo hacer muchas cosas. Digo, va, voy a hacer y mi rival me hizo G3, que es una de estas, no cualquiera, ¿vale? Simplemente para esquivar un poco la teoría principal. De hecho, Jolín, me hizo y no me acordaba muy bien de cómo gestionar esta posición. Sé que aquí, bueno, KF3 es lo más normal, C4 no es muy molesta, incluso alfil F4 sí que es incómoda. De hecho, sabía que aquí era de 6, pero bueno, aquí no me acordaba muy bien. Pero bueno, me hizo G3 y dije, bueno, aquí ya no era cuestión, creo, de saber cuál era la mejor jugada, porque aquí estaba bastante seguro que D5 estaba bien. Aquí habitualmente, si te dejan contrarrestar el centro, en general te quedas bien. Pero tras alfil G2, peón por, cae por C6, nada, peón por. A ver, yo asumía que esto debería estar cercano a la igualdad, porque sí que tengo un peón aislado, pero tengo un desarrollo muy sencillo. O sea, me estoy enrocando, caballo F6. Es difícil para el blanco aprovechar mi debilidad. Y de hecho, en estas posiciones, esta estructura, es muy interesante que el blanco prefería tener el peón en G2, por ejemplo, porque en un futuro la torre puede ir o alguna torre puede ir muy bien por la tercera e intentar impactar los distintos grupos de peones del negro. Pero bueno, la verdad es que no me apetecía precisamente una ronda matinal, una posición que creo que mi rival tiene una posición cercana a la igualdad, pero cómoda para ir apretando. Entonces estuve pensando bastante, pensé 25 minutos aquí porque tampoco conocía mucho estas estructuras. Entonces estaba comparando. Por ejemplo, mi primera idea era jugar KF6, Cayo y aquí alfil G2, asumía, que sería un poco la idea. Y tras alfil E7, enroque. Y aquí enroque. Y aquí no sabía. Aquí, por ejemplo, este tipo de estructuras, en general este es el plan típico de la siciliana dos caballos con E6, esto me molestaba bastante y no lo quería permitir, a no ser que tuviera alguna garantía de que podía contrarrestar. Pero realmente me molesta bastante el desarrollo, este peón ahora es muy débil y esta casilla de 6 puede ser bastante incómoda. Por ejemplo, o sea, algo como B3, supongo. Pero bueno, imagino que también puede ser jugable. Porque claro, ahora que lo pienso, B3 puedo jugar D5 aquí, ¿no? Puede ser muy interesante, porque peón por tengo alfil F6. Así que
Supongo que quizá tengo más recursos de lo que... Claro, y si cae de 2, pero cae de 2, por ejemplo, es que es incómoda, ¿no? No quiero hacer de 6. Este alfil no sé cómo lo voy a sacar, el de C8. No me hace mucha ilusión, la verdad. Otra opción era jugar E6, pero claro, aquí siempre me molestaba caballo por E5 otra vez. Entonces, aquí no llegaba un poco a enrocarme, ¿no? Porque si peón por alfil por C6... Y a ver, esto me parecía un poco demasiado. Sí que estoy trayendo calidad por 2 peones y voy a hacer, no sé, H5, H4. Pero bueno, me parecía un poco demasiado. Además, me parecía que era el único tema que tras G3 tiene bastante sentido. Que el blanco se tenga mirado. Porque si puedo jugar aquí una Scheveningen rollo bastante sólida y sin haber invertido a 6, en general debería estar bastante bien para el negro. Esa era un poco mi sensación. Entonces hice C5 al final. Que, bueno, también, bueno, última cosa que quería decir, H5 es una opción, jugar como si fuera una Taimanov, pero, no sé, el C5 me pareció bastante natural al final. Y dije, va, también quiero mantener bastantes piezas en el tablero. Aquí me hizo caballo B3 y aquí hice alfil B4 jaque. Esta es una idea de la escocesa. De hecho, si vemos esta variante, peón por, caballo por, creo que es aquí, ¿no? C5, jaque y alfil E7. O sea, esta maniobra no es algo nuevo, pero sí que pensaba que aquí tenía bastante sentido, porque una de las cosas importantes es obligar al rival a tomar decisiones, ¿no? Entonces aquí, yo digo, bueno, si me hace alfil D2, puedo hacer alfil E7, y el alfil en D2 quizás es un poco como el alfil catalán, ¿no? De la catalana, que el negro hace alfil B4 jaque, y después hay sí, el negro hace alfil B4 jaque, deja el alfil en D2, que quizá no está muy bien, y luego se vuelve a casa. Y aquí, pues, tanto alfil D2 como C3, pues, a mí me parecían bastante chulas. Y tras alfil aquí, caballo C6, enroque. Esta posición me parecía bastante cómoda. Aquí, tanto porque C4, sí, en caso de C4 a mí no me preocupaba mucho, porque era un Maroxi un poco raro, que el blanco se ha expandido ya con E4, tiene el caballo en B3, por lo tanto este peón de C4 puede bailar un poco, y aquí si me pongo a presionar este peón, no sé muy bien cómo el blanco tiene que defenderlo. Y en general un caballo en D2 está bastante mal con esta expansión central de peones, porque al final la quiere apoyar. No quiere estar defendiendo un poco toda su expansión de esta manera pasiva, quiere apoyar que avance, básicamente. Entonces, claro, tras alfil E3, aquí quizá esta fase, o sea, es una mezcla de sensaciones. Creo que después de haber acabado la partida, tengo la sensación que, ¿cómo diría? Que dije, va, Álvaro, tienes que jugar más rápido, porque esto no puede ser. De hecho, 2 rondas anteriores había jugado muy rápido, muy bien, y estoy bastante contento. Y esta decía, bueno, va, tienes que mantener un ritmo interesante. Creo que asocio muchas veces jugar rápido, lo digo, confundo con jugar agresivo. Porque aquí, aparentemente de 5 y a caballo aquí B6, esto es muy sencillo y realmente más o menos igual. O sea, mi desarrollo es bastante fluido. Sí que me parecía que sus piezas como que están bien coordinadas, ¿no? Hacia medio centro, bueno, no sé, me parecía que su desarrollo era bastante tranquilo. Entonces aquí quizá considerar una jugada como B6 también era una jugada bastante buena, que no la consideré. ¿Por qué? Para mantener un erizo. Porque al final, este tipo de erizos solo se castigan realmente si hay un buen Maroxi. Entonces aquí no sé muy bien qué va a hacer el blanco. O sea, F4, F5, estas expansiones no molestan. Solo hay el truco de F4, F5 y que me cuelgue el caballo. Pero bueno, lo defiende y ya está. Entonces quizá haber hecho un Maroxi, un estilo más erizo o B6 y luego jugar así hubiera sido mejor, creo. Aquí lo que hice fue D6. Pero dije, me da igual C4. Y a caballo de 2, o sea, tomé varias decisiones estratégicas controvertidas. Aquí hice E5. Mi idea fue, encierro este alfil tampoco está para tirar cohetes y sobre todo este caballo se queda un poco ahí fuera de juego. Entonces aquí, claro, en caso de que el blanco intente ganar, si el blanco intente ganar casillas blancas, me parecía pues como una Pelican del sueño. Tiene una estructura de Pelican de Sveshnikov que el blanco no puede disputar esta casilla de una manera coordinada, luego pondré el alfil en G5. Y bueno, no tengo experiencia, no he jugado esa partida, pero vamos, creo que podría jugarla a alto nivel, la Sveshnikov de tantas veces que lo he visto. Entonces,
Y luego más a G6, F5, o calle 7, o no sé, o como el alfil ya está en G2 y el caballo está aquí, quizá podemos incluso fluir hacia el flanco de dama. Bueno, aquí me hizo H3, que era un poco lo esperado para evitar caballo G4. Y aquí tuve otra decisión un poco controvertida, pero bueno, que me parecía bastante coherente con la que había hecho antes. Aquí el problema es que esta secuencia de jugadas, aquí hice B5. Básicamente dije, oye, si he controlado un caballo, ¿por qué no controlo el otro? Y aquí estamos. Entonces, claro, pero el problema que yo tendría que haber visto en esta secuencia o esta manera de pensarlo es que el único plan del blanco realmente es hacer C4 o A4. Entonces, aquí, en esta posición, debería haberme tomado más en serio rollo, vale, Álvaro, voy a hacer E5 y luego E5. El plan de mi rival va a ser quitar la dama y meter C4 como sea. ¿Por qué? Porque quiere activar los caballos. Quiere que los caballos vayan hacia el centro. Y de hecho aquí, tras dama E2, torre B8, torre D1, una cosa que me di cuenta luego es que realmente tengo muchas menos piezas en el centro. O sea, mi torre no está de momento ayudando. Este caballo está un poco... Este alfil está pasivo, pero realmente este caballo no ayuda en nada. Y este alfil pues está en plan defensivo, pero tampoco ayuda mucho si se empieza a abrir la posición. Entonces, aquí esta posición es un poco incómoda, porque llega un poco tarde. Entonces, el tema de C4 es clave. Entonces, yo confiaba con A5, que esa era mi idea principal. Pero el problema es que falla. Entonces, bueno, no falla, realmente, bueno, ahora vamos a verlo, se vuelve un jaleo estratégico y posicional de táctico bastante grande, pero la idea es que soy yo el que sufre y que no tenía necesidad de meterme en esto. Entonces, este plan es muy bonito, la verdad, estratégicamente. Dices, ¡guau! Ahora juego Najdorf, ahora juego Pelican, mira, qué creativo soy. Pero también me estoy metiendo en un pozo que no haría falta y que quizá en vez de eso podría haber ya desarrollado la alfil y la torre y ya tener una posición bastante buena sin haber sido tan ambicioso con mi estructura. Básicamente es lo que quería plantear. Entonces, ¿qué pasa? A ver, C4. Mi idea primero era 4, pero me di cuenta que, o sea, A4 era un poco el truco. ¿Por qué? Si intento hacer un bloqueo, por ejemplo, Álvaro, ¿por qué no haces B4? ¿No? Y mantienes un poco estos caballos a flote. El problema principal es C5. Y ahora, tras caballo por torre C1, digamos, todas las piezas del blanco fluyen. Y nuevamente me quedo bastante pasivo. Este alfil se queda apantallado. Estas torres tampoco apoyan mucho. O sea, la clave es que me mete C5. De hecho, aquí incluso estuve pensando jugadas como calle. Luego, analizando la partida con los compañeros de equipo, estuve pensando calle de 7 incluso. Es una jugada, parece un poco extraña, pero la idea principal es evitar que el blanco se libere, ¿no? Pero claro, aquí quizá el blanco, bueno, cosas como A4 puede ser muy interesante. Y claro, si me abre otra columna, pues esto puede ser un poco incómodo. Pero bueno, y si me hace C4, pues hacer B4, esta es un poco la idea. Y a esta, pues comer y meter luego un tapón en D4, ¿no? Entonces, si mantengo estos caballos a raya, le va a ser muy difícil al blanco activarse. Entonces, quizá algo así hubiera sido más lógico. Por eso esta expansión veis que tiene problemas técnicos, ¿no? C4, C5 se va a abrir todo. Aquí, por ejemplo, si capturo caballo por, es muy incómoda. No hay nada que se me nace realmente, pero el problema es que este alfil va a tener que salir en algún momento y a tras alfil A6, caballo C5 siempre puede ser bastante incómoda. Me estoy dando cuenta también que no tuve mucha sangre fría al calcular esto, ¿no? Porque aquí alfil por y torre por, al menos debería contemplarlo, ¿no? Luego, ahora veo que debo perder material aquí, ¿no? Me amenaza la torre del caballo y no puedo hacer nada. Pero al menos haberlo comprobado, ¿no? Eso es un poco mi argumentario. No tanto que sea bueno o malo. Y si hace el B5, pues imagino que A4 puede ser una solución. Y de hecho tiene el mismo tema por otro lado, ¿no? Calle de 3. Pero esta era un poco la molestia, este calle C5, pero realmente tampoco calculé mucho esto. Y esta captura... Ah, no, y dama por también quizá me parecía molesta en algún momento, pero bueno, dama por, imagino que alfil de 7 ya tengo todo resuelto. Normalmente lo que me importa es que estos caballos no se activan. ¿Por qué? Porque luego esta torre no se activa. Y entonces, si no se activan estos caballos, yo tengo molestias, tengo contrajuego. ¿Vale? Entonces, era un poco mi máxima. Pero aquí hice A4 y mi idea principal era caballo B4. Realmente es una idea bastante guay. Si el caballo se retira, caballo C2, torre aquí, caballo por E3.
Si dama por, pues aquí puedo hacer torre por B5. Y ahora, pues claro, he aprovechado este caballo, por ejemplo, tiene unos circuitos muy raros. Voy a venir con alfil E6. Tengo 2 piezas cubriendo D5. En general, con eso ya nos aseguramos que el blanco no pueda controlar las molestias. Y luego más adelante ya, gracias a que tengo toda la expansión al flanco de dama, podré, por ejemplo, jugar algo como dama D7, toco H3 y luego alfil D8, alfil B6. Esta maniobra acaba de coordinar todas mis piezas, ¿no? Entonces, y en caso de F por E3, que el blanco puede decir, no, es que el peón de B5, me lo voy a comer ya, ¿no? Alfil D7 y alfil por. Entonces no hay mayor problema. Entonces, claro, yo vi esto y era maravilla, pero me di cuenta cuando me hizo C4 relativamente rápido, después de 7 minutos, creo que pensó aquí, que tenía dama C4. Eso ya lo vi, perdón. Pero yo pensaba, digo, bueno, C4, pues hago esta intermedia, me como la pieza y ya está, ¿no? No funciona. Pero claro, cuando un X2650 hace algo, me la puse a revisar y dije, bueno, ¿y luego qué? Claro, es que me hace caballo por B3 y esta posición tengo pieza de más, correcto, pero el blanco tiene 4 peones pasados de más. Y además me está amenazando D6 y A3, importante, cazando este caballo. De hecho, esta posición me parecía bastante mala a la práctica. O sea, es que el blanco tiene muy buenas opciones. Por ejemplo, aquí simplemente incluso dar la calidad, ¿no? Y jugar esta posición. Quizá no pasa nada. Quizá puedo seguir, pero es que el peón pasado, los de A y de B tiran para adelante muy rápido. De hecho, aquí, no sé, cosas como el C5, pero siempre tenía recursos como caballo de 3 y aquí, por ejemplo, no sé, algo así. Aquí todavía no tengo buenas opciones. De hecho, aquí debo estar mejor, ¿no? Pero incluso esta final, bueno, ahora aumento de 4 y ahora sí que debería estar bien con negras, ¿no? Esto, por ejemplo, es una buena versión, ¿no? Entonces aquí tenía que calcular muchísimos órdenes y opciones y... Pero aquí creo que no sé cuál de ellos me acaba molestando más. Realmente no sé si torre por, dama por, C5. Claro, aquí dama de 3, si pensaba dama por, torre por. E incluso estuve valorando qué pasaba en estos finales. Yo asumía que aquí debo estar bien, porque tengo torre y pieza por el alfil. Ahí por la dama. O sea, es solo torre y pieza. Y los peones van un poco lentos. Todavía de tardar un poquillo en subir. Pero, bueno, esta era una de las opciones. Y no sé muy bien exactamente por qué acabé de refutar. O sea, otra opción que pensaba muchas veces de que mi rival podía hacer es simplemente seguir jugando. Es que ese era el gran problema que me hizo cambiar. Dije, es que mi rival tampoco se tiene que volver loco para recuperar la pieza, ¿no? Por ejemplo, hago algo así, que mejoró mi caballo, y me empiezo a tirar los peones. No sé. O sea, me va a hacer B4. En un futuro, quizá también me va a hacer F4, porque este caballo está aquí también un poco en el aire. Y no sé, es que sí que tenga una pieza de más, pero ¿cuál es el valor relativo de mi pieza, no? Era un poco lo que pensaba. Y entonces, E4 parecía un poco mejor, pero también aquí, si el blanco hace muchas veces una... A ver, aquí me estoy comiendo el peor. Aquí sí que esta era molesta. Aquí de golpe aparecen más opciones como hacer alfil F4. O sea, que cae la torre de B8. De hecho, aquí sí que estuve calculando esta opción, caballo aquí alfil B7, daban por F2, rey aquí, y esto sí que me parecía que, bueno, aquí parece que sí que tengo contrajuego, ¿no? Tengo calle 1, tengo varias cosillas, ¿no? Pero bueno, aún así eran posiciones muy difíciles de valorar y que, bueno, en general, más por intuición, un poco que dije, bueno, no acabo de ver muy claro. Tampoco veía que perdiera directamente, ¿no? Que tenía bastantes recursos, pero incluso... Incluso jugadas posicionales podían molestar bastante, por eso dije, bueno, no entres aquí, ¿no? Ya asúmelo, ¿vale? Sobre todo porque no podía llegar a conclusiones. Y dije, bueno, ¿tengo alguna alternativa? Esa es la primera pregunta que me hice y dije, sí, peón por y ya, nada, por B4, peón por A2. Aquí la idea es que justo he cambiado la pieza que yo tenía más preocupada y este peón de B5 está relativamente débil. Entonces, la idea es que te da torre por A2, yo quería hacer D5 y aprovechar un poco este dinamismo. Aquí había varias jugadas importantes, por ejemplo, caballo C4 era muy importante, porque parece que D5 está ganando, pero tras alfil C5
esta posición está totalmente perdida, creo, para el negro. Porque ahora me cae todo el centro, básicamente. Y luego el peón de A2 ya caerá. Entonces, esta posición me parecía bastante mala. Entonces, aquí había visto una idea que me parecía muy chula, que es alfil de 7. Y la idea es no solo amenazar al peón, sino que amenaza ahora de 5, porque ya mi alfil interrumpe esta torre, por lo tanto me podré comer el caballo. Entonces, ese caballo por D6, torre por B5, aprovechando la doble clavada. Y nos hago como dama C3, comer, y dame dame B8. Esta era un poco mi idea. Y bueno, también era un poco raro de calcular, pero parecía bastante bueno, porque me amenazo la torre, me amenazo torre B3, tengo bastante dinamismo, puedo incluso presionar el peón de este. Claro, si se relaja mucho, pues de golpe defiendo este peón de A2 y cuidado. Sí. Y de hecho, o algunas otras opciones de contraataque. Yo pensaba que en general era muy lento un poco este ataque, porque este ataque depende de que la dama vaya a F3 para tocar este punto. Entonces, quizá torre B3 sea suficiente para aguantar. Pero bueno, esta posición también es un poco extraña de mantener, pero creo que no debería sufrir, porque es que la dama tampoco puede entrar para dar jaque en G4, tampoco puede entrar por G5, o sea, incluso algo así, torre C8 con más sangre fría y simplemente defender, pues podría ser suficiente para igualar o para jugar a ganar. Entonces, estas maniobras pues me daban cierta confianza. Me digo, vale, hay bastantes jugadas. De hecho, aquí luego vimos que la única mejor idea que tenía el blanco, o sea, la única idea para presionar un poquillo, era alfil A7. Y aquí no hacer B6, sino hacer torre por A2 ahora. Porque tras D5, ahora puedo mover la dama con más tranquilidad. Y la gran diferencia es que no estoy amenazando D4 también, que es una de las claves. Aquí estoy amenazando D4 y ganar mucho espacio y cerrar este alfil, por decirlo así. Entonces, un pequeño detalle podría ser bastante chulo. Aquí me hizo alfil C5, alfil por dama por, y aquí hice peón por E4, aprovechando un poco la clavada y digo, bueno, en el tiempo que el blanco se reconstruya, pues ya me podré comer este peón de B5. Era un poco mi idea, ¿no? Aquí había un montón de fuegos artificiales. Aquí, y además, y era una posición muy difícil. O sea, estoy bastante contento porque creo que, bueno, por algún lado me faltaron ver algunas ideas. Por ejemplo, aquí tenía una jugada que es relativamente sencilla, que es dama B6, que no sé por qué no la vi. O sea, defiendo la torre, ataco el peón de B5, que era un poco mi objetivo. Quizá consideré que no quería dar este peón, porque mi primera idea era torre 8, y si mi rival quita esto, hago E3. Y, no, perdón, no torre 8, no me cuelgo la torre. Alfil B7, la torre aquí, esta, y aquí E3. Doy este peón, alfil por, hago torre por B5 y digo, jolín, Álvaro, pierde menos, el blanco tiene un rey súper débil y aquí no creo ni que esté peor. De hecho, aquí, concretamente, esta posición, de hecho, pierde por cae de 5, ¿no? Y cae por E3 jaque. O sea, en dama C3 sería bastante mala o aquí no mover el caballo sería bastante malo. Entonces, me parecía bastante bueno esta idea. Problemas que empezaron a aparecer. Aquí caballo C4. ¿Vale? Caballo C4 era una curiosa intermedia. Y aquí tras torre por, caballo por, torre de 5, caballo C4. Y no me puedo comer el peón de B5. Torre por, caballo aquí, y a torre por, caballo aquí, y está el mate en A8. Esto lo vi en partida y dije, jolín. Diga, si no me puedo comer este peón, ya me empieza a venir B6, empieza a venir torre A7. Este caballo está pseudo vulnerable para defender este peón de 4. O sea, digamos que el alfil está un poco pasivo en G2, pero ese caballo, digamos que no lo justifica un poquillo, ¿no? En la que se mueve este caballo, habrá tensión en E4. ¿Dónde vas a mover este caballo? Porque te vas a perder el peón, lo vas a mover pasivo. Digamos que ese caballo no está muy bien tampoco para reaccionar. Y me parecía nuevamente una... Si no veía cómo matar la partida, no me voy a meter en una posición que puedo perder fácilmente y que tiene cero riesgo mi rival. Entonces, este caballo C4 era muy molesto. Y entonces se descartó torre 8, pero hice alfil B7 igual. Pero aquí dama B6 creo que era una idea bastante chula. También simplemente para comerse ese peón. Entonces se caballo por alfil por, comer este y bueno, es un poco similar a la partida al final. Que el blanco tiene un peón de más, pero
Ya vamos a ver que es un poco un tema muy interesante, que bueno, que el peón de B2 es difícil de activarlo, ¿no? Por decirlo así. Entonces, aquí otra idea muy chula era torre B7. Porque vamos a aprovechar un poco esta clavada y si el blanco juega pasivo, pues oye, torre aquí y esta posición, cuidado, ¿no? Ahora es, voy a ir con torre 8, alfil aquí, esta clavada cuesta mucho de deshacer. De hecho, aquí debo estar mejor si el blanco juega así. Pero la gran clave, creo, del negro del blanco era el contraataque. Aquí me molestaba mucho torre 8. Y tras esta, torre aquí. Y si voy a hacer torre por. Y este final me costaba muchísimo valorarlo. Era nuevamente. Habitualmente, cuando tienes dama y torre, hay dama contra dos torres, ganan las torres en la mayoría de los casos cuando se pueden coordinar. Y aquí uno de los principales inconvenientes es que veía que, uno, el blanco tiene un peón pasado bastante pasado, tiene además un peón que bloquea, por decirlo así, el acceso por detrás. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si el negro, imaginemos esta posición, que el negro podría dar jaque y ponerse aquí y la torre en F8, da igual lo que yo intente que no voy a coronar, básicamente con blancas. Esa es un poco la idea. Pero sobre todo veía que este caballo estaba muy mal, lo que hemos dicho antes de la pantalla, de este alfil lo domina, aquí incluso no juega como G4 y intentar expandirse por aquí puede ser incómoda. No sabía mucho hasta qué punto eran buenos estos peones. No lo sé. Quizá era un buen final, pero no sé. Porque aquí una vez me pongo pasivo, no sé, visto ahora con más sangre fría, quizás sí que es bueno, ¿no? Pero bueno, luego viene alfil F1 y viene alfil A6. Eso era lo que me molestaba también. Ahora este alfil A6 me va a hacer B7. No sé, costaba mucho de calcular nuevamente. Y esta era una de las opciones, porque aquí torre 8, no sé si además puede, por ejemplo, primero hacer dama C3. Es que no hace falta ni que haga torre C1. Esta creo que fue un poco la gota que colmó el vaso de decir, Álvaro, es que no sé dónde me estoy metiendo, no sé qué pasa aquí. Y quizá no pasa nada, ¿no? Pero o quizá más C5. ¿Por qué tengo que ir a C3? Si come, pues como y luego comer en C8. Por ejemplo, esta me parece una manera mejor de concluir, ¿no? Lo que quiero deciros, una cosa que veo mucho en mis alumnos y en general, que me pasa a mí también, que no es lo mismo refutar una línea que refutar la variante entera, ¿vale? Entonces, esta, quizá el torre por D2 te aguanta y con la dama de menos, pero claro, no significa que hayas refutado, o sea, que torre B7 sea buena, sino significa que torre C1 quizá no es la mejor, ¿vale? Y aquí dama C5, cosas de estas, empecé a ver y bueno, un poco como el sacrificio de pieza del blanco de antes, que digo, uff, es que no, tiene demasiadas opciones interesantes y una condición de victoria bastante clara. Total. Y aquí había una línea, a ver si me acuerdo. Había una línea muy divertida. Creo que era dama de 7. ¿Cómo era? Uh, o aquí. Es que había una idea muy divertida. Ahora no me va a salir. Creo que era. Ah, sí. Torre aquí. O sea, torre aquí, aquí. Y aquí torre de 5. Creo que era una idea interesante. Ah, y era aquí que torre por C8. Parece que está ganando porque tal. Simplemente tengo dama por. No ha pasado nada. Creo que era, bueno, no sé, vimos muchas variantes muy raras luego en el análisis. La idea es que, por ejemplo, daban por no pasa nada y ahora sí que puedo comer, aunque antes justo no podía porque estoy perdiendo aquí. Pero bueno, en fin, que había, ya os digo, muchos trucos muy interesantes. Total, que aquí jugar Full B7 aquí tenéis que tener en cuenta también que yo ya me había apurado bastante. Me había comido el tiempo cuando hice el A4 dándome cuenta de todos estos trucos y luego también la apertura del Alfred C5, ahí me comí entre los dos casi 50 minutos. Pero bueno, tras hacer B7 dije, bueno, torre A1, aquí estuve todavía valorando un poco las otras opciones y digo, bueno, por E3. Aquí entré con E3 con un minuto o así. Porque E3 me parecía la opción de, bueno, si nada funciona, meto E3 y ya está. ¿Cuál es la idea? Cambio y torre por. Y es un final con pen de menos,
Pero es un peón retrasado que le cuesta mucho adelantarse y que tengo un bloqueo bastante sencillo y mi juego es bastante más sencillo, aparentemente. De hecho, aquí, a caballo C4, tengo la fama de ver variantes un poco absurdas. Una de las ideas que estaba viendo es dama C8 y a torre aquí, torre H5. Pero claro, esto lo pienso, eso también quiero deciroslo, porque esto lo pienso cuando yo tengo un minuto en el blog. O sea, siempre estoy buscando ideas, siempre estoy buscando cosas, aunque tenga muy poco tiempo, no entro en pánico, ¿vale? Entonces, esta es una de mis, bueno, no sé si habilidades, pero también es un problema a veces porque estoy pensando variantes que son un poco irreales, ¿no? Y por ejemplo, incluso estoy calculando esto, y aquí dama aquí, y aquí si F3 dama aquí, y justo digo, esta posición, el rey está débil. Pero bueno, y la idea es que si llama F3 tengo torre aquí o tengo bastantes trucos, ¿no? Y a ese rey aquí tengo mate, pero bueno. Veía esta opción y digo, no está tan claro. Pero claro, veis que también, y si esta mi idea era jugar torre F5. A ver, pero todo tiene un sentido estratégico. ¿Cuál es el sentido estratégico? Yo pensaba, después de torre C1, ¿cuál es la siguiente jugada del blanco? Y digo, la dama quiere estar en F3. Yo pensaba, de alguna manera, estable. Por ejemplo, si hago algo como dama B8, dama F3 es una jugada agradable. Cubre su rey, pone una pseudo presión al caballo, ayuda quizá en un futuro para movilizar este caballo, y este caballo incluso se puede empezar a plantear el sacrificio del rey B2 para ir a F5, no sé. Entonces, este plan salió un poco porque quiero forzar H4 y luego evitar que la dama vaya a F3, y ahora, cuidado, porque ahora amenazo esta, y por ejemplo algo como calle de 6, de hecho estuvimos viendo esta variante, me acuerdo, calle G4, dama E4, y aquí torre porque no puede comer, o sea, no puede comer el caballo porque le doy mate, y dama por torre y si esta tengo caballo E3, no pasa nada, tengo caballo por D1, y si esta, ¿cuál era la jugada que habíamos visto? Ah, sí, torre F6, caballo C8, porque amenazamos torre D8 mate, y ahora aquí H5 y justo evito el mate y defiendo el caballo. Esto, a ver, digo que luego estábamos analizando, creo, con Jaime Santos y tal, después de la partida. Y los otros compañeros de equipo. Y bueno, era porque un poco, para que veáis a veces que mi manera de jugar a los apuros es bastante distinta de la mayoría. Mucha gente, o sí que lo veo con alumnos, que no es normal y que a muchas veces entra en pánico y tal, pero yo siempre estoy buscando, no sé, es como opciones y secuencias forzadas y se pueden procesar rápidamente, entonces, bueno, a veces me dan, bueno, opciones interesantes. Pero me hizo calle 4 después de pensar 10 minutos y me quedé un poco extrañado porque en general, si tienes ventaja de tiempo, prefieres no simplificar las cosas para tu rival. Entonces creo que aquí los dos teníamos la misma percepción de la posición. De hecho, si la miráis por chess.com, luego veréis que da mucho, parece que jugamos muy mal, ¿no? Pero yo digo, a ver, tras este intercambio de piezas, dama E7, caballo por dama por, dije, a ver, aquí si cambio damas y doblo las torres en B, este es el típico final tonto. Debe ser fácil, pero claro, no a la práctica puede ser incómodo, porque en general con una torre es más sencillo todo, pero con dos torres nunca se sabe nada, ¿no? Y entonces yo digo, vale, mi estrategia puede ser no cambiar damas hasta que mi rival me las fuerce, ¿vale? Y creo que mi rival, no sé, es como que entramos en un bucle interesante, porque yo digo, sé que puedo calcular mejor, pero también viéndolo, a ver, es que me estoy liando un poco, ¿no? Viéndolo con perspectiva, no creo que sea una idea muy buena, porque yo estaba con apuros de tiempo y mi rival podía intentar crearme planes de presión sin damas, o sea, con las damas. Y aquí, en general, ¿qué tipo de piezas le interesa cambiar al blanco? El blanco quiere cambiarme una de las torres, creo, y mantenerse dama y torre contra torre y dama. ¿Por qué? Porque de esta manera no tengo suficientes efectivos como para defender el flanco de rey y mantener este peón sin avance. De hecho, lo que veía aquí, aquí hice G6, que me parecía bastante buena. Siempre mejor tocar este peón en estos finales, si no hay piezas menores. ¿Por qué? Para mantener la defensa, la típica defensa buena en los finales de torres. Y también el problema de H6 muchas veces es que si me da jaque por detrás, mi rey no va a estar defendiendo todos los peones. Entonces esta es una clave importante. Entonces le da opciones al blanco de dejar este peón en el aire y contraatacar. Entonces G6 es más importante.
torre C1. Aquí, por ejemplo, hice dama E6. Esta jugada no sé si la encontraríais con eso, 30 segundos, pero esto es otra de las ideas que me parece importante bueno, que los apuros de ir buscando otras opciones igualmente. Dama E6, la idea es que si cambian damas, justo estoy avanzando dos peones a la vez. Y aquí ya serían tablas automáticas. Es que además, aunque tenga esta debilidad, o sea, para que os hagáis una idea, aquí puedo, pues no sé, o contraatacar o dejarme capturar este peón, ¿vale? Entonces, si aquí hago esta, por ejemplo, me costaría... A ver, quizá para aquí con las dos torres puedo llegar a perder, ¿vale? O sea, con una de las torres sé que este final son tablas, pero es para que veáis que, bueno. Y este dama E6 me hizo torre aquí. Y aquí, por ejemplo, cambiar y jugar torre aquí. Bueno, aquí creo que es importante muchas veces jugar torre B7, pero bueno, aquí no hace falta. Torre aquí y jugar torre B7. Esto, por ejemplo, hubiera sido más pragmático. La cosa es que yo no sabía cómo hacer tablas este final. Y, y no sé, no es... A mí no me parece trivial, pero bueno, es que sé que el plan del blanco es muy lento. El plan del blanco es, vamos a imaginarlo, es llevar el rey aquí, primer paso, y luego, segundo paso, avanzar los peones. Tiene que hacer... Es que desde esta posición es muy difícil avanzar, de hecho me acabo de dar cuenta. Porque al blanco le gustaría tener una torre detrás. No sé si puede llegar. De hecho, aquí no llega. Ah, sí. De hecho, aquí vale. Torre B1 mejor. ¿Vale? Entonces, tiene que hacer llevar este rey aquí. Luego, desde esta posición, hacer, por ejemplo, torre aquí. Avanzar el peón. Rey aquí. Hacer la torre. ¿No? Y luego, poco a poco. Tiqui, 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 ir haciendo todo este plan. ¿Vale? Esto era una maniobra que, bueno, en fin, que era un poco larga, ¿no? Pero creo que bueno, que era una amenaza un poco que se empieza a aparecer en el horizonte, entonces no sabía muy bien cómo reaccionar. Por eso preferí no cambiar las damas. Porque digo, con la dama y la torre no creo que me pueda amenazar mucho con las damas y las torres. Y digo, bueno, sí, cuando me fuerce, pues cambio las damas. Y mientras, pues voy pensando planes cuando tenga que cambiar damas. A ver, es una decisión bastante arriesgada, pero bueno. Y yo aquí lo que pensaba, digo, a ver, vale, llegué a esta posición, digo, tengo que tener la dama y la torre para defender mi rey, pero también para atacar este punto. Entonces, muchas veces, una jugada que veía que me podía permitir es hacer torre F8 y no pasa nada, porque al final el blanco necesita estar muy bien coordinado. Entonces, aquí me hizo torre aquí, torre F3, dama E6, torre 3, dama C6. Y aquí me fue molestando un poco dama F3 y aquí hice torre F8. Me parece importante. Entonces, aquí lo que quería evitar nuevamente es que me cambiara un par de torres. ¿Vale? Entonces, dama F6. Aquí, bueno, es que es graciosa, ¿no? Porque aquí seguramente dama por es la mejor, pero bueno, hice dama B7, torre D3. Y aquí esta posición me empecé a dar cuenta, digo, Álvaro, cuidado, porque está muy bien coordinado el blanco. Y a torre B6, dama G5. Y aquí medio repetí. Aquí llegamos al control. También una mención importante. Aquí de golpe tengo media hora de más. ¿Vale? Dama G5, torre B5, dama F6, torre B6 y aquí dama D4. La idea de dama D4 es que de alguna manera dama D5 domina. Defiende la B3, atacar F7 también. Nuevamente, si cambiamos damas ya es más ridículo, ¿no? Por aquí torre B5, digo, bueno, lo evito. Y aquí está torre B4. Y aquí dama D5 tengo dama B6. ¿Por qué es importante dama B6? Porque aquí ya no es que domine y ataque y defienda, sino que además libera esta torre para ser cambiada para otra. Justo dama B6 evita que cualquiera de los dos intercambios de torres. Por eso es importante esta posición. Y aquí me hizo dama D7, siguiendo un poco la dominación, y aquí dama E7. Esta es bastante buena. Porque la idea de dama B8 no es solo defensiva y mantener la torre, que la torre pueda atacar, sino que además amenaza torre por H4 jaque. Entonces aquí me hizo dama E7 y ahora amenaza pues entrar con la torre en séptima. Y aquí ya fue un poco el momento de decir, bueno, Álvaro, estás jugando con fuego, ¿vale? O sea, ponerse restricciones en los finales a veces puede ser contraproducente, ¿no? Entonces es decir, bueno, oye, sí sé que ese final de torres es incómodo, pero es que es más incómodo es perder sin entrar, ¿no?
Y tras dama B7, torre 3. Este dama B7 es muy chulo porque si torre aquí, puedo comer esta torre. Entonces, más o menos obligó. Y como mi rival solo quería cambiar torres en buenas condiciones, hizo esto. Aquí la idea es que si damos por torre por, y si intento hacer torre aquí, torre F3, es bastante incómoda. Era un poco lo de clave. Entonces me quedo pasivo en un final, que eso es lo que no quería. Entonces, por eso es importante cuando veo las damas también, ¿no? Entonces, tras dama B8, torre F3, volví a hacer dama B7 y ahora sí que me cambié las damas. Y ahora hice rey aquí, torre aquí. Y aquí tengo curiosidad. ¿Cuántos de vosotros sabéis resolver este final? Porque, ay, no sé si es tan fácil este final. Y luego, un poco con calma, sí que fue sencillo y lo discutimos y creo que encontré una solución bastante buena. Pero primero decidí poner la torre aquí, ¿vale? Torre delante. Es importante que el peón no avance, porque cuanto más avance el peón, más molesto será. Entonces aquí, por ejemplo, esta posición, ¿no? ¿Cómo jugamos esto? Aquí luego vi el plan, que es bastante sencillo. No sé si lo hubiera encontrado en partida, ¿eh? Yo no sé si en partida hubiera podido demostrar este final, pero aquí creo que lo mejor es jugar rey G7 y aquí H5. Y la idea es simplemente crear una debilidad en el flanco de rey. Básicamente romper por aquí. ¿Por qué? Porque vamos a crear peón pasado, que va a hacer que el blanco no pueda estar como haciendo su pequeño plan sin controlar ese peón pasado. Y crear este desnivel, o al menos, por ejemplo, esta posición, crear otra debilidad, jugar, no sé, torre F5, ahora buscamos presionar por aquí. Esta posición es bastante incómoda. Por ejemplo, rey B1 y aquí torre B4, torre por, y no sé si... O sea, no sé si torre B4, o estamos buscando un poco alguna manera de activar el rey también. Por ejemplo, incluso ahora esta posición, tras B4 tenemos torre aquí. Aunque esta posición también es peligrosa, porque el peón empieza a avanzar. Y aquí de hecho estoy perdido, ¿no? Bueno, quizá no, ni estoy perdido aquí. O sea, por ejemplo, doy al jaque, rey aquí. Y aquí realmente no me estás nada al blanco, ¿no? Como si hago esta, si torre aquí, torre por y esta y no pasa nada. De hecho, el blanco tiene que vigilar, ¿eh? Porque el peón empieza a tirar para adelante. Entonces, es para que veáis que, bueno, este final había que buscar contrajuego y este plan creo que era el mejor. Aquí hice torre B4 que me arrepentí rápidamente porque digo, Álvaro, si me va a hacer este plan, ¿no? Y mi torre aquí no, en algún momento va a tener que moverse. De hecho, aquí hice torre B6 de vuelta y aquí, por suerte, un poco lo que decía de las rondas de la mañana, mi rival tuvo un colapso brutal y me hizo esta primero y simplemente me come el peón. Un poco anticlimático, la verdad. Pero eso, me pude comer el peón y ya, pues bueno, hicimos tablas inmediatamente, ¿no? Pero no sé si me hubiera encontrado. Porque uno de mis planes que yo estaba viendo era esto, buscar activar el rey. Pero claro, no sé si lleva tiempo, a ver, por curiosidad. Rey aquí. Es que me va a hacer torre F4. Otra opción es hacer rey aquí, F5. Es que es, ¿no? Para ahora intentar hacer G5. Esta. Ahora supongo el blanco va a activarse la torre, G5. Peón por. Y aquí, por ejemplo, algo como F3 para mantener mi rey a raya. Y esta posición estoy cerca de perder, ¿no? Es que me va a meter torre de 6. La verdad es que este plan no era muy inteligente, ¿eh? No sé si lo hubiera encontrado, la verdad, ¿eh? Nunca lo sabremos. A veces la presión nos hace pues encontrar mejores ideas. Pero bueno, creo que fue una partida bastante chula y bastante interesante, ¿no? Recordamos un poco todo a nivel de apertura creativa, las ideas dinámicas del medio juego, la decisión práctica de llegar a este final y bueno, y realmente también así terminamos una Bundesliga que ha sido bastante buena, una buena performance. Hemos hecho 2.580, 2.590 de performance. Hemos jugado bastante bien. He sacado en positivo, he ganado 2 partidas y he perdido solo una. De hecho, solo tuve un fin de semana malo, creo recordar. El fin de semana ese que
no gané una posición bastante mejor contra un inferior y luego encima perdí un final por una jugada tonta. O sea, realmente una Bundesliga bastante sólida. Y realmente esta partida nunca estuve técnicamente perdido, pero bueno, esta posición final, vamos a medio perdido, por decirlo así. Porque bueno, una cosa es lo que diga el módulo y lo otro es lo que veas en partida, ¿no? Y nada, encima ganamos este match, por lo tanto pasamos de estar en descenso 3 jornadas antes a estar séptimos de 15, por lo tanto quedamos por encima de la media tabla incluso. Así que bueno, contentos un poco porque tenemos un equipo bastante fuerte para hacer top 5, pero no sé, este año todo salía mal y es como, bueno, primero vamos a salvarnos y luego vemos qué pasa. Así que nada, gracias por acompañarme a esta aventura, de hecho, y en esta Bundesliga y nada, a ver si el año que viene pues podemos apurar, llevar un poco más adelante y también acabamos en una nota positiva de que por fin vuelvo a los 2.550. Bueno, si sois nuevos aquí en el canal, el año pasado y hace 2 años yo estaba en 2.570 y bastante bien. La cosa es que el año pasado perdí como 4 o 5 partidas con decisiva. Más perdí, ¿no? Ventaja decisiva mía, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde está la rama entre tener 2.6 y tener 2.530, que es lo que volví. Y ahora paulatinamente lo he ido recuperando y en las últimas 4 listas que he puntuado, de hecho, he subido eso, 30, casi, bueno, subí 30, bajé 8 en una de las listas, entonces bastante bien. De hecho, solo fue enero. Enero tuve, una cosa que creo que hice muy bien es que en enero jugué 2 fines de semana y me di cuenta que no estaba para jugar ajedrez. O sea, fue muy mal. Hice unas tablas y gracias, no sé si os acordáis de Liga Francesa, y luego ese fin de semana de Alemania. Entonces paré un poco el carro, dije, Álvaro, no estás para jugar, estás para otras cosas. Y eso fue importante, creo. También darme un poco eso. Y luego el europeo en marzo. O sea, es una idea, estuve 2 meses sin jugar, fue bastante bien, fue un buen resultado. Aquí he jugado bastante bien. Entonces, medir un poco los torneos ha ido bastante bien también. Ha sido un buen factor. Así que nada. Sin más, gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.